Bueno, ya vimos nosotros que sí hay dos clases de bautismo. Uno que trae Juan, que es para el perdón de los pecados y que viene en agua. Y hay otro que trajo nuestro Señor Jesucristo y es para recibir el Espíritu Santo. Entonces, pero ¿cómo sabemos nosotros que recibimos el Espíritu Santo? Porque a través del bautismo, porque Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, que lo vamos a leer, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos dice: ¿no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Ya no se pertenecen a ustedes mismos, han sido comprados a gran precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo por medio del bautismo, empezamos a ser templo vivo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, este cuerpo le pertenece a Dios. Entonces ahora vamos a comprender que el bautismo no solamente es para adultos, sino también para niños. Que no hay una cita bíblica donde diga que el bautismo es solo para adultos, como tampoco hay una cita bíblica donde diga que el bautismo no es para niños. Pero sí hay una cita bíblica donde nos habla a nosotros que el bautismo sirve tanto para adultos como para niños. Y eso nos lo habla el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, que lo vamos a leer ahorita. Dice la palabra de Dios: vayan pues y hagan discípulos míos en todas las naciones. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, a la primera iglesia que él fundó, la iglesia de Cristo, la única iglesia, que es la iglesia católica, les dicen: vaya pues y hagan discípulos míos en todas las naciones. Lo primero que Jesús los invita a ellos a hacer, discípulos. Pero ¿cómo es que se hace uno discípulo de Jesús? Vamos a continuar. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que nos hacemos nosotros discípulos de Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, en el 20 dice: y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces termina diciendo Jesús en este Evangelio: vayan y hagan discípulos. Pero para que ustedes hagan discípulos, tienen que bautizarlos. Si no se bautizan, no son discípulos. Y discípulo no es aquella persona que está aprendida, aquella persona que tiene conocimiento, que tiene conciencia, no. Discípulo es aquella persona que desde un principio acepta a Jesús y empieza a seguirlo. En el momento en que acepta a Jesús y empieza a seguirlo, ya es discípulo de Jesús. Pero para que sea discípulo tienen que hacerse bautizar. Pero ¿cómo debe ser ese bautismo? ¿Cómo debe ser ese bautismo? Debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después le da una tarea a ellos. Y Jesús termina diciendo en el versículo 20 que después de hacerse bautizar,
nosotros debemos enseñar. Enseñar. Entonces aquí nos damos cuenta de que Jesús está hablando de que el bautismo es para todo mundo, porque dice vaya a todas las naciones, está diciendo que es para todo mundo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de que se bautizan, se le debe enseñar. Por eso es que la iglesia nos enseña primero que debemos bautizar y después enseñar. Por eso es que la iglesia bautiza primero y después enseña. Aquí nos está hablando de que el bautismo es tanto para adultos como para niños. ¿Por qué decimos que es para niños también? Porque en Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39 también nos habla de que el bautismo sí es también para niños, porque a través del bautismo recibimos nosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice Pedro que esa promesa de recibir el Espíritu Santo es tanto como para adultos como para niños. Vamos a leerlos. Hechos capítulo 2 versículo 38 y 39. Dice: y Pedro les dijo: arrepiéntanse y cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces aquí estamos viendo nosotros que Pedro le dice a aquellos que lo escucharon a él y que decidieron aceptar a Cristo. Pedro le dice: lo primero que ustedes tienen que hacer para ser discípulos de Jesús, tienen que arrepentirse, y después de que se arrepienten tienen que hacerse bautizar, y al recibir el bautismo van a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Pero dice que esa promesa, ¿cuál promesa? La de recibir el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es tanto para ustedes, dice Pedro, o sea, para los adultos, los que se arrepintieron, los que abrazaron la fe, como también para sus hijos. O sea, que el bautismo no solamente es para adultos, sino también para niños. Un adulto se puede bautizar y un niño también. ¿Dónde podemos nosotros profundizar más acerca de que el bautismo también sirve para niños? En Hechos capítulo 16 versículo 14 y 15 nos habla de que una familia se bautizó. Una familia entera se bautizó. Hechos 16 versículo 14 y 15 dice: Hechos 16, capítulo 16, versículos del 14 al 15. Dice: una mujer llamada Lidia y vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, fiel a Dios, no estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que aceptara las cosas que Pablo decía. Después de haber sido bautizada con toda su familia. Después de haber sido bautizada con toda su familia. Aquí está hablando de que una mujer que escuchó a Pablo, porque el Espíritu Santo la envió hacia él, escuchó la predicación de Pablo, aceptó a Cristo, porque ella, aunque era una mujer temerosa de Dios, conocía a Dios, pero no conocía a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo, decide abrazar también la fe. Y al
y dice que se bautizó ella y toda su familia. Cuando hablamos nosotros de familia, estamos hablando de papá, mamá, hijos, abuelos, tatarabuelos, nietos, sobrinos, primos, todos los que habitan en esa casa son familia, y por lo tanto todos se bautizaban, desde adultos hasta niños. Y en Hechos 16, 31 al 33 nos da también otro ejemplo de que se bautizaba una familia completa. Dice: ellos le dijeron, crea en Jesús el Señor y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los que vivían en su casa. Aquellas horas de la noche el carcelero les lavó las heridas y seguidamente se bautizó él con todos los suyos. Y enseguida se bautizó él con toda su familia. Entonces aquí también nos habla de que un hombre creyó, se hizo bautizar, y no solamente se bautizó él, sino toda su familia. Ya hablamos de que familia era todos los integrantes que habían en esa familia. Imposible que no hubiera niños ahí. Si antiguamente las familias, tanto como de paganos, eran una familia abundante, como también las de los judíos. Los de los judíos también era una familia bastante grande, donde metían a todo el mundo, tanto como los parientes de ellos, como también los esclavos. Y ahí también había niños también. Entonces aquí nos damos cuenta de que el bautismo también es para niños. Y Pablo también nos dice en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16, dice Pablo: también bauticé a la familia de Esteban. Pablo bautiza acá en Corintios también una familia completa. Entonces nos damos cuenta que el bautismo sirve tanto a niños como para adultos. Muy bien, entonces aquí nos hemos dado cuenta nosotros de que el bautismo no solamente es para adultos, sino también para niños. Ahora vamos a hablar nosotros acerca de las gracias que recibimos a través del bautismo. Y vamos a empezar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 13 al 17.